Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y como todos sabemos, mañana comienza nuevamente el torneo de candidatos que se suspendió el año pasado por el COVID, si recordáis, en el mes de marzo de 2020 y finalmente se pospuso a noviembre del 2020, pero debido a que todavía la pandemia pues estaba bastante avanzada, pues finalmente se trasladó a este mes de abril. Por lo tanto, tengo aquí la clasificación de cómo va el torneo tras 7 rondas. En primer lugar, Maxim Vasiliev y Jan Nepomniachtchi con 4,5 puntos y con 3,5 puntos, pues resto de jugadores: Caruana Giri, Wang Hao y Alexander Grisuk. Ya con 2,5 puntos, Dinh Liren y Aleksenko Kirill. Y también os marco un momentito las jornadas cuando se van a jugar. Como vemos, quedan 7 jornadas y desempates el 28 de abril en caso de que fuese necesario. Por lo tanto, todavía todo por decidirse, y en esta ocasión esta partida corresponde al torneo de candidatos jugada en marzo del 2020, y con piezas blancas tenemos a Maxim Vasiliev y con piezas negras a Caruana. Por lo tanto, la partida comienza con E4 por parte de Maxim. Caruana responde con E5 y tras caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española o Ruy López, defensa Morphy. Tras este A6, el alfil se retira a A4 y aquí se juega caballo F6, enroque en corto y B5 directamente. Otras posibilidades puede ser sacar el alfil a E7 para buscar también un enroque, e incluso una jugada como D6 pues podría ser probable en estas posiciones. No obstante, tras este ataque directo por parte de las negras y jugarse alfil B3, quizá en caso de que las negras jugasen ahora este alfil B7, entraríamos en la variante Arcángel. De hecho, tenéis un vídeo sobre esta variante y otras variantes más principales o que se juegan, como puede ser la defensa berlinesa, el ataque Marshall, también las variantes cerradas, Breyer, Chigorin, la variante del cambio, también en diferentes vídeos, todos en una reproducción, os los pongo aquí arriba, bastante interesantes para ver diferentes líneas de cómo se juega esta apertura española o Ruy López. Y tras estos movimientos, en vez de venir a este alfil B7 por parte de Caruana, decide entrar en esta línea que es alfil C5, y de alguna manera pues una línea más moderna. Aquí la idea de las negras puede ser jugar un D6 y desarrollar este alfil no por B7 sino por G4. De alguna manera se clavaría a este caballo y ya no ayudaría en la progresión por parte de las blancas, con la idea de ocupar el centro tras un C3 y D4, que es lo que se suele jugar en estas líneas. No obstante, de momento la partida continúa con este A4. De alguna manera esta torre está sin defender, y antes de abrir la posición en la columna A, aquí Caruana decide jugar este torre B8, C3, que además de apoyar al peón de D4 podría en algunas líneas pues permitir que este alfil retroceda a C2 y se esconda tras el ataque de un caballo A5, dependiendo de la línea que jueguen. Pero en esta ocasión la partida continúa con este D6, D4 tocando en el centro, y tras retirarse el alfil a B6 se juega este A5. Como vemos, hay hasta 2 piezas tocando el punto de A5, solo defendido por la torre, pero aquí Caruana jugó alfil A7. Estamos todavía en teoría. Es verdad que aunque pensemos que hay 2 piezas tocándolo, podría capturarse este peón. El tema es que si, por ejemplo, se captura con el alfil en A5, como acabamos de ver, aquí las blancas pueden jugar un D5 directamente expulsando al caballo o al defensor del alfil, y por lo tanto las blancas ya estarían con bastante ventaja incluso para ganar la partida. Aquí también otra posibilidad para las blancas es jugar un D por E5, D por E5, y tras los cambios incluso de dama, aquí es mejor capturar con el rey para permitir o seguir manteniendo esta defensa sobre el alfil, pero tras un alfil D5 pues las negras nuevamente, este caballo está atacado, tendría que retirarse y con ello caería el alfil de A5. Por lo tanto, no es muy aconsejable en esta línea, voy a bajar un poquito el volumen, no es muy aconsejable capturar
dicho peón, pero no es posible capturarlo con el alfil. Vamos a ver qué pasa si lo capturamos con el caballo, porque es verdad que este alfil de momento defiende al caballo y la torre no podría capturarlo. No obstante, hay una línea en la que se captura, se pierde la calidad, y tras estos cambios la línea podría continuar con este D por E5, dama por D8 nuevamente, y tras esta captura por parte del rey las blancas tienen este caballo por E5. Hay un ataque por un lado para dar un jaque al rey, un doblete sobre la torre de H8, y también las blancas tienen este triplete sobre rey, torre y alfil. Por lo tanto, en esta posición están con bastante ventaja ya las blancas. Quizás las negras pueden jugar un alfil B7, al menos defienden esta posición de C6, pero como comentamos, pues el caballo puede venir a F7 y tras un rey E7 jugarse este caballo por H8. Torre por H8 podría seguir la línea, E5 tocando al caballo, y una vez que se mueva a E4, por ejemplo, pues las blancas podrían seguir con su desarrollo y además de contar con un peón de más, pues tienen una mejor posición, y fijaros cómo se encuentra este rey en el centro del tablero. Por lo tanto, no es aconsejable capturar el peón, así lo entiende Caruana, juega este alfil A7 y la partida continúa con H3, controlando esta casilla de G4, evita que este alfil pues clave al caballo, y aquí Fabiano Caruana aprovecha para enrocarse en corto, alfil E3, jugadas de desarrollo, y aquí vienen nuevos cambios o primeros cambios. E por D4, perdón, y tras esta captura C por D4, como vemos las blancas tienen un potente centro de peones, pero tras esta captura por parte del peón ya no defiende más esta casilla de B4, y aquí Caruana aprovecha para jugar este caballo B4. Está retirando al caballo para poder lanzar un C5 y así pelear por el centro, y tras caballo C3 por parte de Maxim la partida continúa con alfil B7. Debido a que este alfil pues no tiene prácticamente casillas de desarrollo por esta diagonal, pues decide traerse por la gran diagonal finalmente. Caballo G5 por parte de Maxim Vachier-Lagrave, muy interesante, que como vemos pues tanto caballo y alfil están tocando el punto de F7, y aunque es verdad que de momento está defendido, vamos a ver cómo continúa la partida. Dama E7, E5 atacando al caballo, y tras D por E5 aquí Maxim decide capturar en F7. Es verdad que está entregando dos piezas menores por torre y peón, por lo tanto la ventaja sería a priori para las negras, y siguiendo una de las líneas, ya que esto no ocurre en la partida, pues si las negras capturan en F7, pues aquí lógicamente se podría capturar y con ello las negras tendrían ventaja. Pero no obstante, aquí las blancas no tienen por qué capturar directamente, y tras este movimiento se deja a la torre clavada por parte del alfil y se hace este D por E5. Posteriormente se ha abierto, como vemos, esta diagonal en el que el alfil de A7 pues además está sin defender, se podría capturar en E3, y tras no este F por E3 directamente, sino que aquí primero se capturaría el caballo, se está atacando a la dama, por lo tanto aquí lo más recomendado es jugar G por F6. Posteriormente la línea continuaría con esta captura por parte de las blancas, y tras un torre F8 es ahora cuando las blancas deciden capturar en F7. Tras esta recaptura por parte de las negras, como vemos en la posición, pues las blancas cuentan con calidad y con mejor posición en el tablero. Por lo tanto, habría ventaja clara para las blancas, de ahí que tras esta captura en F7 y a sabiendas de que puede venir una descubierta, es verdad que este caballo tampoco tiene ningún salto peligroso. Por lo tanto, aquí directamente Caruana juega este E4 y la partida continúa con caballo de 6 jaque. Es a la descubierta, el rey se retira a H8 y permite a Maxim Vachier-Lagrave quitar uno de estos dos alfiles, quitando la pareja de alfiles, y además de alguna manera pues estaban mirando, aunque no de momento, así no, en estas dos diagonales a medio plazo pues podrían ser bastante potentes estos alfiles. Por lo tanto la partida continúa con caballo por B7, torre por B7 y tras dama E2 para, en caso de lanzar un D5,
pues y en caso de que las negras capturasen este alfil de E3, se pudiese recapturar de dama, y aquí en esta posición se juega un C6. Se defiende una vez más este punto de D5. Como vemos, también está controlado por ambos caballos, pero bueno, pues un refuerzo más tampoco está de más. Por lo tanto, la partida continúa con esta centralización por parte de una de las torres, torre A D1, y aquí en esta posición se juega torre D7. Es verdad que aquí las negras también podrían jugar un alfil B8 con la idea de llevar la dama a D6 y de alguna manera pues estar con opciones de mate en H2. Por lo tanto, aquí las blancas podrían salvar con un G3. De alguna manera pues se puede, digámoslo así, estropear un poquito la estructura de peones, pero en estos momentos es algo temprano intentar pues algún ataque por parte de esta diagonal. Lo veremos más tarde. Volvemos a la partida. Tras esta centralización por parte de una de las torres, se juega este torre D7 y la partida continúa con F3, atacando también a este peligroso peón, y tras E por F3 se captura con la torre. La partida continúa finalmente con esta ruptura que habíamos comentado antes en C5, D por C5, y aquí primero se captura dando un jaque en D1 y tras caballo por D1 alfil por C5. Como vemos, Caruana pues está buscando un cambio de alfiles, pero también, como vemos, metiendo ya bastante presión en el punto D3 que se encuentra el alfil, y de alguna manera pues también se podría sumar a este ataque la torre en E8. Por lo tanto, Maxime Vachier-Lagrave juega este dama F2, alfil D6, continúa la partida retirándose, no interesado en cambiar alfiles por parte de Caruana, y aquí se juega caballo C3. De alguna manera se está trayendo otra vez a la partida este caballo que había bajado a capturar la torre de D1, y aquí se juega caballo D3. También podríamos pensar en jugar un dama E5 y nuevamente estaríamos tocando en H2, pero vamos a hacerlo un momentito. Esta línea se podría jugar un dama 5, pero realmente se diluiría el ataque quizás con este alfil F4, dama C5, y tras alfil por D6, dama por D6, y las blancas no están para nada mal en esta posición. Por lo tanto, se juega este caballo D3, se está atacando, un momentito, se está atacando, como vemos, a la dama de F2, pero esta viene a E2, ya que tiene que mantener la defensa sobre este punto de B2. También, además, está atacando al caballo, que en esta ocasión viene a C5, atacando al alfil de B3, y aquí Maxime Vachier-Lagrave decide retirarlo a 2. La partida continúa con torre 8, metiendo nuevamente presión sobre este alfil, y tras dama D2 se juega en la partida caballo CE4. Cambio de caballos, nuevo ataque por parte de las negras a la dama blanca, dama D3, y tras caballo G5 la idea de las negras es que se capture en G5. Aquí quizás hay una línea para las blancas en jugarse este torre F5, aunque las negras podrían responder con este sacrificio temporal en H3, dando además un jaque, y tras G por H3 las negras podrían responder con un dama por E3 jaque, y tras los cambios llegaríamos a esta posición en el que, bueno, pues están algo mejor las negras. No hay temas de mate en F8, ya que lo defiende el alfil, y las negras además cuentan con peón de más, aunque se debería jugar alfiles de diferente color, y de alguna manera, bueno, pues podrían llegar a una opción de tablas. No obstante, aquí Maxime Vachier-Lagrave decide capturar en G5. Ahora, si las negras capturan la dama con su dama en G5, perderían pieza y con ello la partida, ya que este alfil en D6 estaría sin defender. Por lo tanto, antes de recapturar, aquí Fabiano Caruana jugó este alfil C5, ganando un tiempo, rey H1, y ahora sí que ocurre este dama por G5. La partida continúa con torre F1, dama E5, y nuevamente aquí existiría la posibilidad de jugar un alfil de 6
y tocar ahora sí en serio de alguna manera esta posición. Y si antes un G3, pues aunque se estropeaba ligeramente la estructura, aunque era jugable, pues realmente ahora si se juega un G3 para defender esta posibilidad de mate, las blancas estarían bastante débiles en la posición. Por lo tanto, tras esta jugada y para evitar este ataque sobre la diagonal, Maxim juega este dama D5 intentando cambiar damas. Fabiano Caruana lo evita jugando dama E2, ataca además a la torre de F2 y tras dama F5, defendiendo la torre, atacando además o manteniendo el ataque sobre el alfil y además con posibilidad de mate en la octava fila, como vemos, pues aquí Fabiano Caruana jugó este dama E5 un poquito pues para defender la posición. El tema es, en esta anterior habría mate en caso de que este alfil, por ejemplo, si las negras ahora hiciesen un movimiento como retirarse con el alfil, que no lo había comentado, que el alfil sigue defendiendo esta casilla. Por lo tanto, en caso de retirarse el alfil, por ejemplo, pues a esta casilla, pues habría temas de mate en esta posición. No obstante, esto no ocurre este dama E5, defendiendo nuevamente o intentando ahora Fabiano Caruana cambiar damas. Y aquí realmente, pues, finalmente Maxim lo decide cambiar damas, ¿no? Llegando prácticamente pues, a un final muy reducido con alfiles de diferente color. Tras estos movimientos se juega este torre de 1. Ahora sí, nuevamente, pues el mate sería posible tras este torre de 8. G6 para evitarlo y la partida continúa con alfil de 5. La idea de este alfil de las blancas de Maxim Vachier-Lagrave es llevarlo a B7 y empezar a capturar estos peones en casillas blancas. Por lo tanto, Fabiano Caruana juega este torre 7 para controlar dicha casilla y tras alfil C6, quizás para jugar ahora un torre D7 y tras los cambios de torres, pues también con la misma idea, juega Fabiano Caruana este torre E2. Tú me capturarás peones, yo haré lo mismo. Por lo tanto, se juega en la posición alfil B7, torre por B2 y tras alfil por A6, Caruana decide irse a por el peón de la columna A. Torre A2, alfil B6, torre por A5 y en esta posición firmaron las tablas. Por lo tanto, una partida muy interesante con temas tácticos, aunque finalmente llegaron a medio punto cada uno. Por lo tanto, espero que os haya gustado el vídeo. Nos preparamos para este torneo de candidatos. No os olvidéis de clicar en la encuesta, en la pestaña de comunidad, cuál creéis que va a ser el próximo jugador que rete a Magnus Carlsen en el Campeonato del Mundo en Dubái. Por mi parte nada más, vamos hablando, un saludo, hasta la próxima, chao.